o engaños que se deslizan silenciosamente en nuestra vida, casi imperceptibles hasta que es demasiado tarde. Son esos compromisos pequeños que gradualmente nos alejan de tu camino. El cachorro del león puede representar problemas que, aunque todavía no han alcanzado su máxima fuerza, tienen el potencial de crecer y convertirse en amenazas mayores si no se tratan a tiempo. Son situaciones que debemos enfrentar antes de que maduren y se vuelvan más difíciles. El dragón evoca imágenes de enemigos mitológicos poderosos, fuerzas que parecen imposibles de vencer con recursos meramente humanos. Representan aquellas batallas que solo pueden ganarse con poder sobrenatural, con tu fuerza divina obrando a través de nuestra debilidad. Reconozco, Señor, que esta victoria sobre leones y serpientes no viene por mi propia fuerza o habilidad. No es mi poder el que aplasta estas amenazas, sino tu autoridad operando a través de mi fe y obediencia. Es tu nombre, tu sangre, tu palabra lo que me da esta autoridad. En mi vida diaria, estos leones y serpientes pueden manifestarse como relaciones tóxicas, adicciones persistentes, patrones de pensamiento negativos, situaciones laborales opresivas o cualquier otra fuerza que intenta dominarme y robar mi paz y libertad. Te pido discernimiento espiritual para reconocer estas amenazas cuando se presentan, sin minimizarlas ingenuamente ni magnificarlas por miedo. Dame sabiduría para saber cuándo enfrentarlas directamente y cuándo es mejor evitarlas completamente. Declaro hoy que camino en la autoridad que Jesús me ha delegado cuando dijo en Lucas 10:19, «Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará». Esta no es una promesa vacía, sino una realidad espiritual disponible para quienes caminan en fe. Gracias porque aun cuando estos leones y serpientes representan consecuencias naturales de mis propias decisiones equivocadas, tu gracia me permite aprender de mis errores sin ser destruido por ellos. Tu restauración siempre sigue al arrepentimiento sincero. En Cristo soy más que vencedor, no porque sea perfecto o poderoso en mí mismo, sino porque estoy unido a aquel que ha vencido al mundo. Su victoria es mi victoria. Su poder es mi poder. Su autoridad es mi autoridad cuando camino en obediencia a tu palabra. Los leones de la ansiedad, la depresión, el miedo al futuro, la inseguridad financiera, las serpientes de la tentación, el engaño, las medias verdades que intentan desviarnos, todos caen bajo nuestros pies cuando estamos firmes en la verdad de quiénes somos en Cristo. Hoy reclamo esta promesa para cada área de mi vida donde enfrento oposición. Por tu gracia y poder, pisaré sobre toda fuerza que intente impedir tu propósito para mi vida, no en arrogancia humana, sino en humilde dependencia de tu fuerza trabajando en mi debilidad. Te pido especialmente victoria sobre mencionar cualquier área específica de lucha, confiando en que tu poder es perfeccionado precisamente en mis puntos de mayor debilidad. Gracias, porque esta victoria no depende de mis fluctuantes emociones o de mi inconsistente fuerza de voluntad, sino de tu inmutable promesa y de tu poder inquebrantable. Lo que tú has prometido lo cumplirás, porque eres fiel aun cuando yo no lo soy. Mientras avanzo en este día, lo hago con la confianza de que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tu espíritu en mí es más poderoso que cualquier obstáculo externo o debilidad interna que pueda enfrentar. A cada paso que doy hoy, declaro tu victoria sobre todo obstáculo, toda trampa, toda amenaza visible e invisible. Al igual que David enfrentó a Goliat, me enfrento a mis gigantes con la certeza de que la batalla es tuya y la victoria ya está asegurada. Una cosa te pido, Señor, que nunca confunda esta autoridad espiritual con arrogancia o presunción.
Ayúdame a ejercer este poder con humildad, reconociendo siempre que es tu gracia la que me sostiene y tu fuerza la que me capacita. Padre Celestial, tu palabra en el Salmo 91, del 14 al 16, contiene promesas extraordinarias para aquellos que te aman y conocen tu nombre. Estas no son promesas genéricas, sino compromisos divinos específicos para aquellos que han decidido hacer de ti su refugio. La primera promesa dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Gracias, porque tu liberación es una respuesta a nuestro amor hacia ti. No es algo que tengamos que ganar con nuestros esfuerzos, sino un don que fluye de nuestra relación contigo. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Qué maravilloso es saber que tú exaltas a quienes te reconocen como Señor. Nos elevas por encima de las circunstancias. Nos posicionas en lugares de honor, no por nuestros méritos, sino por tu gracia. Me invocará y yo le responderé. Esta promesa de comunicación abierta con el Creador del universo sobrepasa nuestro entendimiento. El Dios que formó las galaxias se inclina para escuchar nuestras oraciones y garantiza su respuesta cuando te invocamos. Con Él estaré yo en la angustia. No prometes una vida sin dificultades, pero garantizas tu presencia en medio de ellas. No hay valle tan oscuro donde tu presencia no nos acompañe. No hay prueba tan intensa donde nos dejes solos. Lo libraré y lo glorificaré. Tu liberación no es solo temporal, sino completa, y viene acompañada de una restauración que trae gloria a tu nombre. Nuestros testimonios de liberación se convierten en monumentos a tu fidelidad. Los saciaré de larga vida. En un mundo obsesionado con extender la existencia a cualquier costo, tú prometes una vida plena, significativa y satisfactoria para quienes confían en ti. Esta promesa habla tanto de calidad como de cantidad de vida, y le mostraré mi salvación. La culminación de todas tus promesas es revelarnos la plenitud de tu salvación. No solo nos salvas del peligro inmediato, sino que nos permites experimentar la totalidad de tu redención en cada área de nuestra vida. Hoy me aferro a estas 7 promesas como anclas para mi alma. No son deseos piadosos, sino compromisos divinos, respaldados por tu carácter inmutable y tu poder ilimitado. En los momentos de prueba que pueda enfrentar hoy, recordaré que has prometido estar conmigo en la angustia. Tu presencia transforma el valle de sombra de muerte en una experiencia de cercanía divina que no cambiaría por nada. Cuando sienta la presión de este mundo y sus afanes, descansaré en tu promesa de liberación. No tengo que luchar con mis propias fuerzas, porque tú has prometido librarme y ponerme en alto. Al enfrentar decisiones importantes hoy, invocaré tu nombre en nuestras decisiones, paz para nuestras preocupaciones y gozo para nuestro corazón. En tu presencia hay plenitud de gozo, y a tu diestra hay deleites para siempre. Padre Celestial, queremos pedirte algo muy especial: que la búsqueda de tu rostro se convierta en el hábito más importante de nuestras vidas. Que así como respiramos sin pensar, así también busquemos tu rostro de manera natural y constante. Que se convierta en algo tan esencial como el aire que respiramos. Gracias, Señor, porque ya en este momento podemos sentir que tu rostro está brillando sobre nosotros. Podemos sentir tu sonrisa de aprobación, tu mirada de amor, tu corazón de padre que se deleita en sus hijos. Que esta experiencia nos acompañe durante todo el día, recordándonos siempre que somos amados, protegidos y cuidados por ti. En este momento, Padre, declaramos que no hay nada más importante en nuestra vida que mantener esta relación íntima contigo. Que todas las demás cosas, por importantes que parezcan, son secundarias comparadas con conocerte, amarte, buscarte y encontrarte cada día de nuestra vida.
Te pedimos, Señor, que cuando las personas nos vean hoy, puedan percibir algo diferente en nosotros, que puedan ver en nuestro rostro el reflejo de haber estado en tu presencia, que así como el rostro de Moisés resplandecía después de estar contigo, así nuestro rostro también irradie tu paz, tu gozo, tu amor. Padre, concluimos esta parte de nuestra oración con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que has escuchado nuestro clamor, que has visto nuestro deseo sincero de buscarte, y que durante este día nos darás múltiples oportunidades para experimentar tu presencia de maneras hermosas y transformadoras. Padre Celestial, ahora queremos hablar contigo sobre algo que necesitamos profundamente cada día, tu fortaleza divina para enfrentar todas las responsabilidades y desafíos que este día nos presenta. Reconocemos que nuestras fuerzas humanas son limitadas, que hay momentos en los que nos sentimos cansados, abrumados, sin energía para continuar. Señor, sabemos que la fortaleza que viene de ti es completamente diferente a cualquier energía que podamos generar por nuestros propios medios. Tu fortaleza no depende de cuánto hayamos dormido, de lo que hayamos desayunado o de nuestro estado de ánimo. Tu fortaleza es sobrenatural, es inagotable y está disponible para nosotros en todo momento. Tu palabra nos promete en Isaías 40:31 algo maravilloso. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Necesitamos esas nuevas fuerzas que solo tú puedes dar. Señor, queremos experimentar lo que significa levantar alas como las águilas. Las águilas no vuelan por su propia fuerza, sino que se dejan llevar por las corrientes de aire, aprovechando la fuerza del viento para elevarse a alturas increíbles. Así queremos vivir nosotros hoy, no dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino dejándonos llevar por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que cuando sintamos que las fuerzas nos faltan, podamos recordar inmediatamente las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, algunas cosas puedo, dice, todo lo puedo. Esa es la promesa que queremos abrazar hoy con todo nuestro corazón. Padre Celestial, sabemos que hay una gran diferencia entre la fuerza humana que se agota y la fortaleza divina que se renueva constantemente. La fuerza humana disminuye con el uso, pero tu fortaleza se multiplica cuando la usamos. La fuerza humana nos abandona en los momentos más difíciles, pero tu fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Te pedimos, Señor, que seamos revestidos del poder de lo alto, que así como Jesús dijo a sus discípulos que esperaran hasta ser investidos de poder desde lo alto, así nosotros también experimentemos ese revestimiento sobrenatural que nos capacita para hacer cosas que van más allá de nuestras habilidades naturales. Padre, queremos pedirte fortaleza específica para cada área de nuestra vida. Fortaleza física para cumplir con nuestras responsabilidades laborales, para cuidar de nuestra familia, para mantener nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Que nuestro cuerpo sea fortalecido por tu poder divino. También te pedimos fortaleza emocional, Señor. Sabemos que en el transcurso del día podemos enfrentar situaciones que desafíen nuestras emociones. Personas que nos irriten, noticias que nos preocupen, circunstancias que nos frustren. Te pedimos la fortaleza emocional para responder con sabiduría, con paciencia, con amor, incluso en los momentos más difíciles. Te pedimos fortaleza mental, Padre, que nuestra mente esté clara, enfocada, llena de tu sabiduría, que podamos tomar decisiones correctas, que podamos concentrarnos en nuestras tareas, que podamos tener pensamientos que honren tu nombre. Fortalece nuestra mente contra la confusión, contra la distracción
contra los pensamientos negativos, y nada podrás hacer para evitarlo. En vez de sacrificar tu paz mental, rodéate de quienes celebran la vida, incluso en tiempos duros. La existencia es demasiado breve para gastarla en el teatro del absurdo. Recuerda, no todos los papeles en esta vida son tuyos para interpretar. 8. El desagradecido. Si alguna vez has ofrecido tu ayuda a alguien y solo has recibido un frío gracias a cambio, ya sabes de qué hablo. El desagradecido es ese tipo de persona que camina por la vida con un radar para captar el amor y el esfuerzo ajenos, absorbiéndolos en cualquier lugar, pero sin devolver jamás nada. Este tipo de individuos son como agujeros negros emocionales. Todo lo que das desaparece en ellos, pero su vacío nunca se llena. En la filosofía estoica, la gratitud se considera una virtud esencial para mantener el equilibrio emocional. Entonces, ¿por qué gastar tu energía en aquellos que han olvidado esta lección? Imagina que vas en un barco y ves a alguien luchando en el agua. Corres a salvarlo, le ofreces un salvavidas y ya a salvo, la persona agradecida te sonríe y dice: «Gracias, no sé qué habría hecho sin ti». Pero el desagradecido, en cambio, puede mirarte con desprecio y decir: «Tardaste demasiado, pude haber sufrido». A veces olvidamos que no todos los que sufren buscan ayuda. Algunos solo quieren que les reconozcan su desgracia. Los desagradecidos son como plantas que jamás florecen. Sin importar cuánto los cuides, siempre darán poco y exigirán mucho. Es cierto que no todos saben expresar gratitud, pero eso no significa que debas sacrificar tu bienestar en el altar de su indiferencia. Para tratar con ellos, primero hay que fijar límites. Si notas que alguien abusa de tu generosidad, no dudes en hacerlo. Es como recordarle a una planta que sin luz no crece, y tú no eres una fuente infinita. También valora el peso de tu ayuda. Antes de lanzarte a socorrer, pregúntate: ¿esta persona realmente apreciará lo que haré? Si la respuesta es no, guarda tu energía para alguien que sí lo valore. Es como reservar tus mejores ingredientes para una cena especial, en vez de desperdiciarlos en una pizza congelada. Practica también la gratitud hacia ti mismo. A veces ayudar a otros nos hace olvidar lo que necesitamos. Dedícate tiempo. Y finalmente, entiende que no todos cambian. Algunas personas no lo harán nunca. Y está bien. Aceptarlo te libera de la trampa emocional de esperar un agradecimiento que quizá nunca llegue. Piensa en el desagradecido como un reloj roto. Seguirá marcando mal la hora sin importar cuántas veces lo arregles. Así que, querido amigo, la próxima vez que te enfrentes a alguien así, recuerda que no tienes que ser el héroe de su relato. La vida es demasiado corta para invertir esfuerzos en quienes no los valoran. Al final, lo que realmente cuenta es tu equilibrio emocional. Al estilo de los estoicos, busca rodearte de quienes sí aprecian tus gestos. Como bien se dice, la gratitud es el corazón de la vida. 9. El dependiente. ¿Alguna vez has sentido que alguien te señala con reproche? ¿Te observa con esa mirada de cachorro triste, como si su existencia dependiera de ti? Bienvenido al universo del dependiente emocional. Este tipo de persona avanza por la vida como si cargara una mochila repleta de dificultades y, en última instancia, espera que seas tú quien las descargue. Es un fenómeno más habitual de lo que imaginas. Y sí, aunque pueda parecer exagerado, llega a transformarse en un peso emocional y energético para quienes lo rodean. Imagina que estás en una fiesta, la música suena, hay risas y buena compañía, y de repente quedas atrapado en una charla con el dependiente. Este individuo tiene una destreza peculiar: convertir cualquier comentario ligero en una larga exposición sobre su vida, sus problemas y su incapacidad para decidir por sí mismo. Te relata su mal día, cómo su perro se marchó y su angustia existencial por no saber qué comer. En ese instante descubres que no busca solamente compañía, sino que espera que organices su vida en su lugar. La filosofía estoica enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí la manera en que reaccionamos. Por eso, cuando notes que te arrastra a su lucha, actúa.
Con el dependiente, recuerda que no eres su redentor. No tienes que cargar con el peso de sus decisiones. Aquí la clave es establecer límites. Primero, fija fronteras firmes. Imagina que viajas en un barco. Si alguien empieza a abrir agujeros en el casco, no te quedes mirando hasta hundirte. Hazle entender que hay momentos en los que simplemente no estás disponible para resolver sus dilemas. Sé directo, pero con amabilidad. La sinceridad puede ser un alivio para ambos. Segundo, fomenta su autonomía. En lugar de comportarte como un salvavidas, conviértete en un guía. Anímalo a que sea él quien tome sus propias decisiones. A veces, lo único que necesitan es un toque de incomodidad para avanzar. Pregúntale, ¿qué harías si no hubiera nadie a tu alrededor para ayudarte? Esta pregunta lo obliga a examinar sus capacidades y a buscar respuestas por sí mismo. Además, cultiva la distancia emocional. Si percibes que sus problemas comienzan a sentirse como tuyos, recuérdate que no eres un depósito de emociones ajenas. Practicar la distancia emocional es como aprender a bailar. No tienes que participar en cada canción. Escucha la melodía triste si aparece, pero mantén un espacio seguro para ti. Esto no significa indiferencia, sino priorizar tu propio bienestar. Por último, conviértete en la voz de la razón. A menudo, el dependiente necesita un baño de realidad. Aportar otra perspectiva puede hacerle ver que sus problemas no son tan terribles como imagina. Pregúntale, ¿y si lo miraras desde otro ángulo? Esto no solo le da un respiro, también le abre la posibilidad de afrontar sus propios conflictos. Al final del día, el dependiente puede ser un desafío, pero como decían los estoicos, lo que importa no son las circunstancias externas, sino la forma en que elegimos responder a ellas. No tienes por qué cargar con la pesadilla ajena. Tu energía es un tesoro. No dejes que te la arrebaten. Aprende a decir no, a marcar límites. Recuerda, tu vida no es cuando los problemas lleguen, cuando todo se vea incierto, podamos aferrarnos a la certeza de que tú eres fiel. Padre, ayúdanos a ser testigos de tu fidelidad ante otros. Que nuestras vidas sean un testimonio viviente de que tú sí respondes, de que tú sí cumples, de que tú sí eres fiel a los que confían en ti. Señor, en esta mañana queremos tomar tiempo para recordar tu fidelidad en el pasado. Queremos hacer memoria de todas las veces que has respondido nuestras oraciones, de todas las formas en que has intervenido en nuestras vidas, de todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. En el Salmo 34, 6, leemos: Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Padre, nosotros también hemos clamado a ti en momentos de angustia, y tú has respondido. Has estado ahí en cada crisis, en cada momento difícil, en cada situación desesperante. Recordamos, Señor, aquella vez cuando no sabíamos cómo íbamos a pagar las cuentas, y tú proveíste de una manera que nunca esperamos. Recordamos cuando estuvimos enfermos, y tú trajiste sanidad a nuestros cuerpos. Recordamos cuando nuestras relaciones estaban rotas, y tú trajiste restauración. Gracias, Padre, por todas las veces que abriste puertas de trabajo cuando estábamos desempleados. Gracias por todas las veces que trajiste paz a nuestros hogares cuando había conflictos. Gracias por todas las veces que nos diste sabiduría para tomar decisiones importantes. Señor, reconocemos que muchas veces tus respuestas no llegaron como nosotros esperábamos. A veces pensábamos que ibas a resolver las cosas de una manera, pero tú lo hiciste de una forma completamente diferente. Y después entendimos que tu manera era mucho mejor que la nuestra. Padre, perdónanos por las veces que no reconocimos tus respuestas porque llegaron de forma inesperada. Perdónanos por las veces que nos quejamos porque la respuesta no llegó cuando nosotros queríamos, sin darnos cuenta de que tu tiempo siempre es perfecto. Gracias, porque hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de cómo respondes nuestras oraciones. Trabajas detrás de las escenas,
Mueves circunstancias, tocas corazones, abres caminos, y muchas veces nosotros solo vemos el resultado final sin reconocer tu mano obrando. Señor, también recordamos las veces que tu respuesta fue protegernos de cosas que nosotros pensábamos que queríamos, pero que en realidad nos habrían hecho daño. ¿Cuántas veces dijiste no a algo que pedimos y después vimos que ese no era en realidad un sí a algo mucho mejor? Padre, danos ojos para ver todas las bendiciones que pasan desapercibidas. Ayúdanos a reconocer tu mano en los detalles pequeños, en las coincidencias que no son casualidades, en las personas que pones en nuestro camino, en las oportunidades que se abren justo cuando las necesitamos. Gracias por cada respiración, por cada latido del corazón, por cada día nuevo que nos das. Gracias por la familia, por los amigos, por el techo sobre nuestras cabezas, por el alimento en nuestra mesa. Todas estas son respuestas de tu amor hacia nosotros. Señor, fortalece nuestra memoria espiritual para recordar siempre tu fidelidad. Que cuando vengan nuevos desafíos, podamos mirar hacia atrás y decir, si Dios me ayudó antes, me va a ayudar ahora también. Que el testimonio de tu fidelidad pasada sea el fundamento de nuestra fe presente. Padre, gracias porque tu fidelidad no cambia. No depende de las circunstancias externas, no depende de la economía del país, no depende de lo que esté pasando en el mundo. Tu fidelidad es constante, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En este momento, Señor, renovamos nuestra gratitud por todas tus respuestas pasadas. Y con esa misma gratitud, esperamos con expectativa las respuestas que vas a dar a las situaciones que enfrentamos hoy. Gracias porque el Dios que nos respondió ayer es el mismo Dios que nos va a responder hoy. El Dios que nos sacó de problemas anteriores es el mismo Dios que nos va a sacar de los problemas actuales. Tu fidelidad no tiene límites ni tiene fin. Padre, que el recuerdo de tu fidelidad sea como un ancla para nuestra alma en los momentos de incertidumbre. Que cuando las tormentas vengan, podamos aferrarnos a la certeza de que tú siempre has estado ahí y siempre estarás ahí para nosotros. Ayúdanos a ser testigos vivientes de tu fidelidad, que podamos compartir con otros cómo tú has respondido nuestras oraciones, para que ellos también se animen a buscarte y a confiar en tu amor inagotable. Señor, que nuestras vidas sean un testimonio continuo de que tú eres el Dios que responde, el Dios que libra, el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que nunca abandona a sus hijos. En esta mañana, Padre, con corazones llenos de gratitud por todo lo que has hecho, y con corazones llenos de expectativa por todo lo que vas a hacer, te seguimos buscando sabiendo que tu respuesta ya viene en camino. Recordamos, Señor, aquellas noches cuando no podíamos dormir por la preocupación, y cómo tú trajiste paz a nuestros corazones. Recordamos cuando sentíamos que no teníamos fuerzas para seguir adelante, y cómo tú renovaste nuestro ánimo. Padre, recordamos las veces que estuvimos en el hospital, ya sea nosotros o nuestros seres queridos, y cómo tu presencia se sintió tan real en esos pasillos fríos. Recordamos cómo trajiste sanidad, cómo diste fuerza a los médicos, cómo consolaste nuestros corazones en el dolor. Señor, recordamos cuando nuestros hijos estaban perdidos en caminos incorrectos y cómo oramos sin cesar por ellos. Recordamos el día cuando finalmente volvieron a casa, cuando decidieron cambiar sus vidas. Gracias por escuchar el clamor de los padres que oran por sus hijos. Padre, recordamos aquellas crisis económicas cuando parecía que todo se venía abajo, cuando perdimos trabajos, cuando los negocios cerraron, cuando no sabíamos cómo íbamos a sobrevivir. Y recordamos
cómo tú abriste nuevas puertas, nuevas oportunidades que ni siquiera habíamos imaginado. Señor, recordamos los matrimonios que estaban al borde del divorcio y cómo tu amor restauró lo que para. El Espíritu Santo continuará capacitando a los creyentes para enfrentar los desafíos del futuro. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, la orientación y el poder del Espíritu serán esenciales para que los cristianos vivan de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y sean testigos eficaces del Evangelio. Las iglesias alrededor del mundo se están preparando para ese tiempo de mayor manifestación del Espíritu Santo. Conferencias, seminarios y movimientos de oración global están enfocados en buscar un avivamiento y una renovación espiritual, esperando con fe y expectativa el derramamiento prometido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la renovación espiritual. El Espíritu Santo y la renovación espiritual están intrínsecamente ligados. La presencia continua del Espíritu es vital para la revitalización de la fe individual y comunitaria. Renueva corazones, inspira nuevas visiones y capacita a los creyentes a enfrentar los desafíos del mundo moderno con esperanza y poder. La renovación espiritual frecuentemente comienza con un reconocimiento de la necesidad de más del Espíritu en nuestras vidas. Muchos avivamientos históricos comenzaron con períodos intensos de oración y arrepentimiento, donde los creyentes clamaban por una nueva manifestación del Espíritu. El avivamiento de Gales, a principios del siglo XX, por ejemplo, comenzó con reuniones de oración fervorosas y resultó en una transformación profunda y duradera en la sociedad galesa. La renovación espiritual no es solo un evento momentáneo, sino un proceso continuo. En 2 de Corintios 4:16, Pablo escribe: «Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día». Esta renovación diaria es una obra del Espíritu Santo, que nos fortalece y nos moldea a la imagen de Cristo. La renovación espiritual capacita a los creyentes a ser agentes de transformación en el mundo. Equipados por el Espíritu, los cristianos pueden llevar el mensaje de amor, justicia y esperanza de Dios a todas las esferas de la sociedad, impactando vidas y comunidades de manera profunda y duradera. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es un signo de que Dios continúa trabajando en y a través de nosotros para cumplir sus propósitos en el mundo. El Espíritu Santo y la adoración. La adoración cristiana está profundamente influenciada por el Espíritu Santo. Inspira y guía la adoración, llevando a los creyentes a una experiencia más profunda y significativa de la presencia de Dios. En Juan 4:23-24, Jesús dijo: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a adorar en verdad, revelando la verdadera naturaleza de Dios y capacitándonos para responder con amor y reverencia. También nos ayuda a adorar en espíritu, moviendo nuestros corazones y mentes más allá de las formas y rituales externos y llevándonos a una conexión más íntima y personal con Dios. La adoración inspirada por el Espíritu puede llevar a manifestaciones tangibles de la presencia de Dios, como sanidades, profecías y otras obras poderosas. La historia de la Iglesia está llena de relatos de cómo la adoración fervorosa, guiada por el Espíritu, resultó en experiencias transformadoras tanto para individuos como para comunidades enteras. El Espíritu Santo y la comunidad cristiana. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en la formación y mantenimiento de la comunidad cristiana. Unifica a los creyentes, superando barreras de cultura, lengua y clase social. En Efesios 4:3-4, Pablo exhorta a los creyentes a procurar guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La unidad del Espíritu es esencial para la salud y el crecimiento de la Iglesia. Nos enseña a amarnos unos a otros, a perdonar y a trabajar juntos para el bien común. En Hechos 2:40 y 2:47 vemos una descripción de la primera comunidad cristiana, donde los creyentes estaban perseverando unánimes en la oración, en la comunión,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta comunidad unida y llena del Espíritu atrajo a muchos a la fe, mostrando el poder del Espíritu en crear una comunidad vibrante y amorosa. El Espíritu Santo da dones diferentes a cada miembro de la comunidad para que puedan servir unos a otros y edificar el cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios 12:7, Pablo escribe: «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». Esto significa que cada creyente tiene un papel único y vital a desempeñar en la comunidad, y el Espíritu Santo los capacita a cumplir ese papel con eficacia y alegría. Para nosotros, cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, oró diciendo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes». Observa la certeza en sus palabras. No duda de que el Padre lo ha escuchado. Jesús dio gracias primero, antes de que ocurriera el milagro de la resurrección de Lázaro. Su oración, llena de confianza, vino antes de ver la manifestación del poder de Dios. La fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en el carácter y las promesas de Dios, independientemente de lo que nuestros sentidos o circunstancias nos digan. Es declarar como cierto lo que Dios ha prometido, aun cuando no veamos evidencia en el mundo natural. En la práctica, esto significa orar con expectativa, visualizando por fe la respuesta y agradeciendo a Dios como si ya hubieras recibido lo que has pedido. No es pretender o fingir, sino ejercer la fe genuina, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración con fe cambia no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, alineándolo con la voluntad perfecta de Dios. Profundicemos en esta verdad transformadora. Cuando Jesús dice, «Creed», en Marcos 11:24, está hablando de una confianza absoluta y una entrega completa. No se refiere simplemente a aceptar una idea con nuestra mente, sino a confiar con todo nuestro ser. Es como cuando te sientas en una silla. No te sientas a medias, ni dudando si te sostendrá. Simplemente depositas todo tu peso sobre ella, confiando plenamente en que te sostendrá. La fe que mueve la mano de Dios no es una fe vaga o general. Es una fe específica y direccionada. Cuando Jesús sanó a los ciegos, a menudo les preguntaba, ¿creéis que puedo hacer esto? No les preguntaba si creían en Dios en general, sino si creían específicamente que Él podía resolver su necesidad particular. Muchos creyentes luchan con lo que podríamos llamar fe teórica versus fe práctica. Teóricamente creemos que Dios puede hacerlo todo, pero cuando enfrentamos una situación específica en nuestras vidas, dudamos de que Él quiera o vaya a intervenir en ese caso particular. Jesús nos llama a cerrar esa brecha entre lo que creemos teóricamente y cómo oramos prácticamente. La fe genuina está fundamentada en el conocimiento de quién es Dios y qué ha prometido. El apóstol Pablo escribió, «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Nuestra fe se fortalece cuando estudiamos la palabra de Dios y descubrimos sus promesas. Pongamos un ejemplo práctico. Si estás orando por sanidad, tu fe no debe basarse en deseos vagos o en comparaciones con las experiencias de otros, sino en pasajes como Isaías 53:5, que declara, «Por sus llagas fuimos nosotros curados», o Santiago 5:15, que afirma, «La oración de fe salvará al enfermo». Al meditar en estas promesas específicas, tu fe se fortalece y se vuelve más concreta. Es importante entender que la fe no es una técnica para manipular a Dios, sino una respuesta a su carácter y sus promesas. No es forzar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino alinear nuestros corazones con la suya. La fe verdadera siempre está en armonía con la naturaleza y los propósitos de Dios,
revelados en las Escrituras. La fe tampoco es lo mismo que la presunción. Jesús mismo, aunque tenía fe perfecta, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Reconocía la soberanía última del Padre. La verdadera fe no excluye la sumisión a la sabiduría superior de Dios. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar este tipo de fe que responde Dios? Primero, debemos exponernos continuamente a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más llenemos nuestra mente y corazón con las promesas divinas, más fuerte será nuestra fe. Segundo, debemos ejercitar nuestra fe en asuntos pequeños antes de enfrentar grandes desafíos. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Cada vez que confiamos en Dios por algo pequeño y vemos su fidelidad, nuestra fe se fortalece para lo siguiente. Tercero, debemos rodearnos de personas de fe. La fe es contagiosa. Cuando estamos cerca de creyentes que viven por fe y testifican de la fidelidad de Dios, nuestra propia fe se eleva. Como dice Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro, y el hombre se afila en el trato con su prójimo. También es crucial comprender que la fe no opera en el vacío. Jesús enseñó en Marcos 11:25, justo después de hablar sobre la fe en la oración, que debemos perdonar a otros para que nuestras oraciones sean efectivas. La fe opera en un corazón limpio y en armonía con los valores del reino de Dios. A veces, la falta de respuesta a nuestras oraciones no se debe a falta de fe, sino a que estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La fe verdadera no solo cree que Dios responderá, sino que busca discernir y alinearse con lo que Dios quiere para nosotros. Hay ocasiones... Nada, Misericordia. gritaron. Fuimos engañados. Nos arrepentimos. Muy tarde. Respondió el querubín. La misericordia fue ofrecida durante 120 años. La rechazaron cada día. Ahora solo queda el juicio. El séptimo día amaneció con un silencio antinatural. No cantaban los pájaros, no soplaba el viento, incluso los nefilim, habitualmente ruidosos y violentos, estaban extrañamente callados. Era como si toda la creación contuviera la respiración. Noé, parado en la puerta del arca, hizo su último llamado. Su voz, amplificada sobrenaturalmente, llegó a cada rincón de la tierra habitada. Hoy es el día de salvación. Mañana será demasiado tarde. Entren por esta puerta mientras esté abierta. El Señor es misericordioso y perdonador. Algunos se acercaron, tocados por la desesperación en la voz del patriarca. Una madre con sus hijos, un grupo de ancianos, algunos jóvenes que habían resistido la corrupción. Pero cuando llegaron a la puerta, una tristeza infinita llenó los ojos de Noé. Lo siento. Dijo con voz quebrada. El decreto divino es inmutable. Solo 8 almas humanas, pero su búsqueda de justicia no será olvidada. Al mediodía, Matusalén exhaló su último aliento. En ese instante, un sonido como nunca se había escuchado resonó desde las profundidades de la tierra. El gemido de las fuentes del gran abismo, preparándose para romperse. Cuando Matusalén cerró sus ojos por última vez, la tierra entera se estremeció, como si hubiera perdido su último ancla de misericordia. Noé y su familia entraron al arca, cada paso resonando con solemnidad. Sem llevaba los últimos rollos sagrados, Cam transportaba las semillas preservadas, Jafet guiaba a los últimos animales rezagados. Sus esposas lloraban silenciosamente, sabiendo que nunca volverían a ver el mundo que conocían. Y Jehová le cerró la puerta. Registrarían las escrituras, pero lo que esas simples palabras no capturan es el momento cósmico que representó. La puerta del arca, de proporciones masivas, se cerró sin que mano humana la tocara. Un sello de luz divina la rodeó, haciéndola impenetrable. Era más que una puerta cerrándose, era el cielo cerrando su oferta de gracia. Durante unas horas, nada pareció cambiar. Los burladores se reunieron alrededor del arca sellada. ¡Miren al viejo tonto! Gritaban. Se ha encerrado en su ataúd de madera. Morirá de hambre antes de que caiga una sola gota de lluvia.
Pero entonces, el primer trueno resonó. No era un trueno normal. Era como si el firmamento mismo se estuviera agrietando. Los Nefilim miraron hacia arriba con curiosidad más que con temor, y levantó su lanza hacia el cielo. Ven, tormenta. Desafió. Veamos qué puede hacer tu agua contra los hijos de los dioses. La primera gota cayó. Era negra como el alquitrán y quemaba como ácido. Donde tocaba la piel de los Nefilim, dejaba ampollas. El pánico comenzó a extenderse. Esta no era agua normal. Era agua mezclada con el juicio divino, cada gota cargada con la ira acumulada de 120 años de paciencia agotada. ¡A las fortalezas! Ordenó Og. Esto pasará. Es solo una tormenta. Pero entonces la tierra se abrió. Las fuentes del gran abismo, selladas desde la creación, explotaron con violencia inimaginable. Géiseres de agua hirviente surgieron, algunos alcanzando alturas de 1000 codos. Ciudades enteras fueron tragadas en segundos. La ciudad de Enoc desapareció en un remolino que parecía no tener fondo. Los vigilantes caídos intentaron volar, recuperar sus formas angelicales, pero sus alas estaban malditas, cargadas con el peso de su pecado. Cada intento de elevarse solo los hundía más profundo. Azazel vio con horror cómo sus hijos Nefilim eran arrastrados por las aguas. «Padre, sálvanos», gritaban, pero él no tenía poder para salvar ni siquiera a uno. Las ventanas de los cielos se abrieron completamente. No era lluvia lo que caía, eran cataratas celestiales, columnas sólidas de agua que aplastaban todo lo que tocaban. Los palacios de los Nefilim, construidos para resistir ejércitos, se desmoronaban como castillos de arena. Las torres que pretendían alcanzar el cielo fueron niveladas en minutos. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban los horrores del exterior, los gritos de los moribundos, los golpes desesperados contra las paredes del arca, las súplicas de misericordia que llegaban demasiado tarde. Las esposas de los hijos de Noé se cubrían los oídos, pero no había escape del sonido del juicio divino ejecutándose. «Noé, ábreme», gritaba una voz familiar. Era su propio hermano, quien había elegido la riqueza de los Nefilim sobre la justicia. «Soy tu sangre, ten misericordia». Noé lloró, pero no podía abrir lo que Dios había sellado. Te lo supliqué durante décadas. Respondió entre sollozos. Elegiste tu camino. Ahora yo no puedo salvarte. Los Nefilim más poderosos resistieron más tiempo. Og encontró una montaña alta y la escaló, su fuerza titánica luchando contra las aguas ascendentes. Cuando el agua le llegaba a la cintura, arrancó árboles enteros para construir una balsa improvisada. Pero los árboles se convertían en cenizas al tocar el agua del juicio. Esto no puede estar pasando. Rugía mientras las aguas subían. Somos inmortales. Somos los poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre. Pero las aguas no respetaban títulos ni linajes. Subían inexorablemente, cubriendo primero las colinas, luego las montañas bajas. Los animales que no habían entrado al arca nadaban desesperadamente, pero no había tierra donde descansar. Los pájaros volaban en círculos hasta que, exhaustos, caían al agua turbulenta. Semyaza, el líder de los vigilantes caídos, tuvo una visión final antes de ser arrastrado al abismo. Vio el futuro, el arca flotando sobre un mundo muerto, la tierra renovada, la humanidad comenzando de nuevo. Y vio también su propio destino, encadenado en oscuridad, hasta el día del juicio final, cuando sería lanzado al lago de fuego eterno. Hermanos, Gritó a los otros vigilantes, mientras Promesas de Dios, independientemente de lo que nuestros sentidos o circunstancias nos digan, es declarar como cierto lo que Dios ha prometido, aun cuando no veamos evidencia en el mundo natural. En la práctica, esto significa orar con expectativa, visualizando por fe la respuesta y agradeciendo a Dios como si ya hubieras recibido lo que has pedido. No es pretender o fingir, sino ejercer la fe genuina, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La oración con fe cambia no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, alineándolo con la voluntad perfecta de Dios. Profundicemos en esta verdad transformadora. Cuando Jesús dice, creed, en Marcos 11:24, está hablando de una confianza absoluta y una entrega completa. No se refiere simplemente a aceptar una idea con nuestra mente, sino a confiar con todo nuestro ser. Es como cuando te sientas en una silla,
No te sientas a medias, ni dudando si te sostendrá. Simplemente depositas todo tu peso sobre ella, confiando plenamente en que te sostendrá. La fe que mueve la mano de Dios no es una fe vaga o general, es una fe específica y direccionada. Cuando Jesús sanó a los ciegos, a menudo les preguntaba, ¿creéis que puedo hacer esto? No les preguntaba si creían en Dios en general, sino si creían específicamente que Él podía resolver su necesidad particular. Muchos creyentes luchan con lo que podríamos llamar fe teórica versus fe práctica. Teóricamente creemos que Dios puede hacerlo todo, pero cuando enfrentamos una situación específica en nuestras vidas, dudamos de que Él quiera o vaya a intervenir en ese caso particular. Jesús nos llama a cerrar esa brecha entre lo que creemos teóricamente y cómo oramos prácticamente. La fe genuina está fundamentada en el conocimiento de quién es Dios y qué ha prometido. El apóstol Pablo escribió, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra fe se fortalece cuando estudiamos la palabra de Dios y descubrimos sus promesas. Pongamos un ejemplo práctico. Si estás orando por sanidad, tu fe no debe basarse en deseos vagos o en comparaciones con las experiencias de otros, sino en pasajes como Isaías 53:5, que declara, por sus llagas fuimos nosotros curados, o Santiago 5:15, que afirma, la oración de fe salvará al enfermo. Al meditar en estas promesas específicas, tu fe se fortalece y se vuelve más concreta. Es importante entender que la fe no es una técnica para manipular a Dios, sino una respuesta a su carácter y sus promesas. No es forzar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino alinear nuestros corazones con la suya. La fe verdadera siempre está en armonía con la naturaleza y los propósitos de Dios revelados en las Escrituras. La fe tampoco es lo mismo que la presunción. Jesús mismo, aunque tenía fe perfecta, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Reconocía la soberanía última del Padre. La verdadera fe no excluye la sumisión a la sabiduría superior de Dios. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar este tipo de fe que responde Dios? Primero, debemos exponernos continuamente a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más llenemos nuestra mente y corazón con las promesas divinas, más fuerte será nuestra fe. Segundo, debemos ejercitar nuestra fe en asuntos pequeños antes de enfrentar grandes desafíos. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Cada vez que confiamos en Dios por algo pequeño y vemos su fidelidad, nuestra fe se fortalece para lo siguiente. Tercero, debemos rodearnos de personas de fe. La fe es contagiosa. Cuando estamos cerca de creyentes que viven por fe y testifican de la fidelidad de Dios, nuestra propia fe se eleva. Como dice Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro, y el hombre se afila en el trato con su prójimo. También es crucial comprender que la fe no opera en el vacío. Jesús enseñó en Marcos 11:25, justo después de hablar sobre la fe en la oración, que debemos perdonar a otros para que nuestras oraciones sean efectivas. La fe opera en un corazón limpio y en armonía con los valores del reino de Dios. A veces, la falta de respuesta a nuestras oraciones no se debe a falta de fe, sino a que estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La fe verdadera no solo cree que Dios responderá, sino que busca discernir y alinearse con lo que Dios quiere para nosotros. Hay ocasiones
en que Dios responde de manera diferente a lo que esperábamos, no porque nuestra fe sea débil, sino porque Él ve lo que nosotros no vemos. Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado un aguijón en la carne, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La fe madura acepta que a veces la respuesta es no, o es oportunidad para revelar hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Y lo más asombroso es que Abraham no dudó. Se levantó temprano, preparó la leña, tomó a su hijo y subió al monte Moria. En ese trayecto no hay gritos, no hay reclamos, solo una frase que lo dice todo: Dios proveerá. Génesis 22:8. ¿Qué fe? Una fe que no exige explicaciones, una fe que confía incluso con el corazón temblando, una fe que dice: no entiendo, pero obedezco. Cuando llegaron al monte, Abraham levantó el cuchillo. Estaba dispuesto a soltar lo que más amaba, y justo en ese instante, Dios intervino. Un ángel gritó desde el cielo: no le hagas daño al muchacho, ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22:12. Y ahí, entre las ramas, había un carnero. La provisión, el reemplazo, la evidencia de que Dios nunca falla. ¿Te das cuenta? Abraham no tuvo que perder a Isaac, solo tuvo que demostrar que confiaba más en el Dios de la promesa que en la promesa misma. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Corazones que digan: Señor, aunque duela, confío. Aunque me lo pidas todo, sigo creyendo que eres bueno. Aunque no entienda el proceso, sigo firme en tu palabra. Porque a veces lo que Dios más quiere no es que renuncies a lo que amas, sino que sepas quién es Él por encima de lo que amas. Dios quiere que lo conozcas como proveedor, como escudo, como refugio, como quien jamás falla, incluso cuando parece tarde. ¿Y sabes qué pasó después de ese momento en el monte? Dios no solo bendijo a Abraham, juró por sí mismo que lo multiplicaría, que de su descendencia saldrían naciones enteras, que su nombre quedaría grabado en la eternidad. Todo eso por un acto de confianza total. Hoy tú y yo somos parte de esa promesa. Somos hijos de esa fe. Y si Abraham pudo confiar cuando todo era incierto, tú también puedes. Quizá Dios no te está pidiendo un sacrificio literal, pero sí te está pidiendo que pongas tu confianza en sus manos, que subas al monte de tus miedos, que lleves contigo lo que más te cuesta soltar y que digas con todo tu corazón: Dios proveerá, porque siempre lo hace, en el último momento, de la forma menos esperada, pero nunca, nunca falla. Así que hoy quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase poderosa. Yo confío como Abraham. Hazlo como un pacto, como una declaración profética, como una forma de decir: estoy listo para subir al monte y creer, aunque no vea el carnero aún. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. No sabes a quién puedes levantar hoy con este mensaje. Confía, cree, obedece. Porque cuando decides confiar totalmente en Dios, te conviertes en parte de una historia que aún hoy, miles de años después, sigue inspirando al mundo. Confiar en Dios no es algo que sucede por accidente. No es una emoción momentánea ni una inspiración de domingo. Es una decisión diaria, una disciplina espiritual que se construye paso a paso, momento a momento. Y para que esa confianza se mantenga viva en medio del ruido, de las pruebas y de las largas esperas, necesitamos herramientas, sí, herramientas espirituales, prácticas que alimentan tu fe, hábitos que te fortalecen por dentro, actos sencillos que mueven el cielo. Quiero compartirte hoy algunas de ellas, no desde la teoría, sino desde la experiencia de millones que han aprendido a confiar de verdad. 1. La oración íntima y constante. La oración no es una obligación, es el lugar donde tu alma descansa, donde tus cargas se sueltan, donde tus lágrimas tienen sentido. No necesitas palabras sofisticadas, solo necesitas verdad. Orar no es hablar bonito, es hablar real. Es decirle a Dios: estoy cansado, pero sigo aquí. Me duele, pero te sigo creyendo. No entiendo, pero confío. Y no importa si es una oración de 5 minutos en el auto
o una de 1 hora de rodillas en tu habitación. Dios escucha, Dios responde, Dios se mueve cuando tu corazón se abre. Haz de la oración tu refugio y verás cómo tu alma comienza a sanar. 2. La lectura profunda de la palabra. No se trata solo de leer un versículo al día. Se trata de permitir que la palabra de Dios te lea a ti. Hay capítulos enteros que fueron escritos para momentos como el que estás viviendo. Lee los Salmos cuando estés abatido. Lee Romanos cuando necesites recordar la gracia. Lee Proverbios cuando no sepas qué decisión tomar. Lee Isaías cuando te falte esperanza. Lee Mateo cuando necesites volver a Jesús. Hazlo con calma, subraya, anota, párate en cada promesa. Repite los versículos en voz alta, porque la palabra de Dios no solo informa, transforma. Y si a veces no sabes por dónde empezar, quiero recordarte que hemos preparado un recurso especial en este canal, un libro digital titulado Mensajes de Dios, tu momento diario con Él. Es un regalo del alma para los días de sequedad, para las noches de ansiedad, para los momentos donde necesitas una palabra directa del cielo. Contiene oraciones poderosas, versículos para cada situación y mensajes que te abrazan el corazón. No lo veas como un producto, velo como una puerta. Una guía sencilla para encontrarte con Dios en tu día a día. Puedes encontrarlo en la página principal del canal. Y si decides sumarte, hay una sorpresa especial esperándote ahí. Pero sobre todo, hazlo con calma, con el corazón abierto y con la certeza de que Dios hablará contigo. 3. El ayuno como entrega total. El ayuno no es castigo, es enfoque. Cuando eliges ayunar, le estás diciendo a tu cuerpo y a tu alma: no dependo de lo natural, mi fuerza viene del cielo. No importa si es un ayuno de comidas, de redes sociales, de distracciones. El ayuno es un canal para que tu espíritu se afine, para que el ruido baje, para que Dios se escuche más fuerte. Hazlo en secreto, con propósito, con humildad, y verás cómo la confianza se hace más fuerte que tus dudas. 4. La alabanza como arma. Sí, alabar es un arma. Cuando cantas, aunque estés roto, el infierno tiembla, porque estás demostrando que no necesitas ver para creer, que confías más en lo eterno que en lo visible. Pon música de adoración en casa, en el auto, en el fondo mientras cocinas o trabajas. No subestimes el poder de una canción que dice: Dios está en control, Él es fiel, no me dejará. La alabanza transforma ambientes y muchas veces es lo único que necesitas para volver a respirar. 5. El silencio como espacio sagrado. No todo se trata de hacer, también hay que detenerse. En un mundo lleno